¿Quién eres tú y cómo te defines? Muy buenas tardes, mi nombre es Fabricio, vivo en un barrio llamado Las Cumbres. La mayoría de gente por el barrio me conoce como Dominic Cipriano, pues fue así como me conocieron en el bajo mundo. Tengo 22 años de edad y vengo de una familia muy humilde, de una madre muy trabajadora y tengo dos hermanas. ¿Cómo fue su niñez y adolescencia? Bueno, mi niñez no fue como la niñez de otros niños, en la cual han sido sonrisas, alegría, amor, cariño. Yo tuve una niñez muy diferente. Mi padre nos abandonó a mi mamá, a mis hermanas y a mí a la edad de cuando yo tenía 5 años. Mi hermana, la que estaba anterior de mí, tenía en ese entonces 2 años y tenía a mi hermana, la menor de todas, la más pequeña, que era una bebé recién nacida. Y entonces yo a la edad de muy pequeño comencé viendo a mi mamá sufrir demasiado. Por lo que muy pequeño comencé a intentar buscar una manera, un recurso para conseguir lo que es dinero, una entrada diaria de dinero a lo que vendría siendo al hogar. Por lo que a muy temprana edad salía a vender fundas de basura, a las casas en el barrio que estaba ahí, a barrios aledaños al mío, como era el 5 de agosto. Entonces yo pasaba día hasta la tarde vendiendo fundas y lo poco que conseguía lo daba para la casa. Pasé una niñez muy dura, como les dije, yo no conocí lo que era un regalo, yo no conocí lo que vendría siendo un juego, nada. Yo conocí en ese entonces era trabajo, sudor y esfuerzo. Y bueno, lo que vendría siendo la adolescencia, yo como desde muy pequeño, como les acabé de hablar, yo pasaba metido en la calle. Entonces yo conocí a mucha gente, conocí gente buena, gente mala, gente de todo tipo, de las cuales poco a poco me fui haciendo amigos de ellos y poco a poco se me fueron convirtiendo como mi segunda familia, pues la calle era como mi segundo hogar. Entonces como yo pasaba mucho tiempo ahí, mi adolescencia la pasaba la mayoría con mis parceros del barrio. Desde muy pelado vi cómo formaban pandillas, cómo formaban bandas en el barrio, cómo habían enfrentamientos y todo eso. Entonces poco a poco me fui dando cuenta la realidad de la vida, que no tan solo era como salen en las películas, que todo es amor o que a veces hay cosas buenas y cosas malas, sino que yo ya estaba viendo el otro lado de la moneda, el otro lado de la vida. ¿Siente rencor con su padre después del abandono? Bueno, para decir verdad, no siento rencor. No sé cuáles habrá. Bueno, para serles sincero, no siento rencor alguno hacia mi padre. Pues al fin y al cabo, yo no sé qué habrá pasado por el pensamiento, por la cabeza de él en el momento que tomó la decisión de abandonarnos a mi madre, a mis hermanas y a mí. No lo puedo juzgar porque yo no soy quien para juzgarlo. Este, bueno, y como les iba diciendo, este, él tal vez habrá tenido otro pensamiento, a lo mejor no se sentía preparado o apto para asumir un cargo tan importante como era el rol de padre. Este, y yo creo que más bien, no podría decir que agradezco, pero yo creo que una de las razones para que yo me haya hecho fuerte fue el abandono de mi padre. Pues yo asumí ese rol, yo tomé ese puesto como cabeza de hogar porque era el único hombre. Y yo creo que si mi padre no me hubiera abandonado, claro, mi vida hubiera sido muy distinta a la que tengo actualmente. Pero yo creo que las cosas pasan por algo. Y si Dios lo permitió así, fue por algo. Porque al fin y al cabo la calle me enseñó muchas cosas, me dio amigos, enemigos, este, y pude ver poco a poco cómo era la realidad. Entonces, rencor alguno no siento, como les dije. Tampoco es que justifique su abandono en decir que no estaba preparado, porque al fin y al cabo yo creo que nadie nace preparado para ser padre, nadie nace preparado para ser un profesional, para ser un abogado, un arquitecto, sino que esto es mediante preparación, esfuerzo y dedicación. Entonces yo creo que él hubiera sido otra persona, él hubiera hecho cargo de nosotros
y hubiera intentado salir adelante, pero no sé qué habrá pasado por la cabeza de mi padre en ese momento, pero le puedo decir que agradezco en parte porque fui creciendo, me fui haciendo más fuerte y desde muy pequeño entendí el valor de las cosas, la importancia de la familia y lo que era ser cabeza de hogar. ¿Cómo es el barrio en el que creciste? Bueno, yo crecí en un barrio, como ya mencioné anteriormente, un barrio llamado Las Cumbres, un barrio donde hubo muchos problemas, mucha delincuencia, asalto, matanza. No miento ni exagero cuando digo que frente a mi casa hubieron siquiera unos 3 a 4 asesinatos. No estoy hablando más allá, una cuadra, no, frente a mi casa. A un vecino murió por causa de impacto de un proyectil. Este, Él era un vecino muy trabajador, desafortunadamente 2 personas en moto lo asaltaron y desafortunadamente murió porque, bueno, ley de vida al fin y al cabo. Es- También al frente de mi casa, en una madrugada, un taxista apuñalado, más adelante robos, matanza. Aparte, en el barrio en que yo crecí existían billares y como ya es de conocimiento amplio ante todos nosotros, sabemos que por lo general en un billar en la antigüedad en antes existían la gente muy mala, organizaciones delictivas y por lo general pasaban metidos inmersos en ese tipo de lugares como eran los bares. En mi barrio, desafortunadamente para muchas de estas personas así, muchas de estas organizaciones, debido a que era una zona alta la cual tenía puntos de salida para huir de la policía en los 4 puntos, tanto por el norte, por el sur, el este y el oeste. Entonces, por donde quiera en el barrio había salidas para lo que eran calles principales, para lo que es una huida rápida. Por lo que hacía de este sector o de este barrio uno de los sectores más cotizados para lo que es la delincuencia organizada. En mi barrio se veía mucho lo que eran las drogas, lo que eran las peleas, lo que era ganar territorio. Se veían demasiadas cosas de las cuales uno poco a poco iba aprendiendo qué era lo bueno y qué era lo malo y qué era lo que a uno le convenía. Entonces era un barrio muy muy peligroso, como cabe mencionar anteriormente. Un barrio donde para Navidad, fin de año incluso, sacaban, en vez de pirotecnia, sacaban sus armas y disparaban al cielo como señal de celebración. Y como uno era muchacho, uno lo que hacía era esconderse. A veces incluso por mi casa hacían o sea, en una calle la cerraban y dejaron de hacer eso porque como en ese entonces había gente mala, a esas fiestas, a esas organizaciones, por ejemplo, llegaban gente mala, armada, enseñando sus armas, por lo que la directiva, que por lo general hacían este tipo de fiestas para fin de año, decidieron cancelar eso para evitar algún problema y un enfrentamiento entre pandillas o entre organizaciones, debido a que eso era una fiesta abierta para todo el barrio y entraban todo tipo de personas, por lo que decidieron mejor anular eso para evitar cualquier cosa. Entonces considero que viví en un barrio muy peligroso y yo creo que eso afectó mucho a lo que vendría siendo mi vida. ¿A qué edad empezaste con el expendio de droga? Bueno, a la edad de 16 años yo comencé a sumergirme en este mundo. Debido a que, como les mencioné anteriormente, crecí en un barrio muy peligroso en donde se veía todo tipo de cosas. Y yo creo que para un joven en ese entonces, un joven que no sabía qué hacer, no sabía qué hacer en la vida, qué era, entonces yo creo que juntarse con ese tipo de personas, ver los grupos de pandilla, de banda, yo creo que para un joven de 16 años eso era como lo máximo, pues era lo único que había visto en su vida, porque tanto que pasaba en la calle no tuvo tiempo para ver otros puntos de vista de la vida. Entonces yo a la edad de 16 años comencé con el expendio de sustancias estupefacientes o como conocen sustancias sujetas a fiscalización, como vendría siendo las drogas. Yo recuerdo que comencé debido a que un amigo, un vecino del barrio estaba dentro de una de estas pandillas y yo me juntaba con ellos, mas nunca estuve en ese momento. Era dentro de una de estas pandillas, pues solamente me dedicaba con lo que era recolección de materiales, chatarra y todo eso,
para lo que era posteriormente venderlo y llevar un ingreso o algo de dinero a mi hogar. Pero era tanta la insistencia de mi amigo y yo veía tanto cómo ganaba dinero, cómo se sentía como tipo poderoso, intocable, porque andaba en grupo. Entonces como que a un joven de 16 años le gustaba ver ese tipo de cosas. Entonces lo que hice fue hablar con él, ¿sabes qué? Yo quiero meterme a eso, quiero saber cómo es la vuelta, no sé qué, no sé cuánto. Y poco a poco me fui entrando a este mundo hasta darme cuenta que yo estaba inmerso ya en este tema. ¿Alguna vez estuviste en la cárcel? Bueno, estuve una vez, por decirlo, en la cárcel porque mi primera vez que me arrestaron fue a la edad de 16 años. Cuando tenía 16 años me cogieron por una pelea porque yo ya estaba inmerso en lo que era una pandilla. Estuve por primera vez en mi pandilla ahí y por ganar territorio, como se le solía llamar en antes, hubieron varios enfrentamientos con pandillas de otros lados, contrabandas. Y en una hubo un enfrentamiento muy grande, no miento cuando digo que la pelea fue, por decirlo, 15 de un lado, 20 del otro lado. Era una pelea muy grande, la cual estuvimos involucrados, la cual llevamos navaja, cuchillo. En ese entonces todavía no andábamos armados. Y una vecina, al percatarse de la situación del conflicto que se armó en ese momento, decidió alertar a las autoridades pertinentes, como vendría siendo la policía, y ellos fueron al lugar de los hechos. Entonces hicieron una emboscada en la cual caímos aproximadamente 20 personas de un total de casi 40. Caímos 20, algunos sí fueron a la cárcel en ese momento por tener armas blancas, otros que éramos menores de edad simplemente fuimos a la INAPEN y pasamos nomás un día. En mi caso, con un amigo pasamos nomás un día en lo que es la penitenciaría, en lo que vendría siendo la INAPEN, pues éramos menores de edad y no podríamos pisar cárcel todavía. Hasta que el día siguiente llegó un vecino y logró sacarnos como tutor legal para poder librarnos, por decir, de ese momento, de ese momento que estábamos pasando. Entonces esa fue mi primera vez que pisé, por decirlo, la cárcel. Aunque como dije era la INAPEN. Ya mi segunda vez que pisé ya esta vez la cárcel, fue a la edad de 22 años, que ya. Y la segunda vez fue a la edad de 19 años. Ya esta vez ya caí preso por cargar sustancias sujeta a fiscalización. Yo en ese entonces yo ya estaba trabajando en lo que es el expendio de esta sustancia y un día de la nada policías se acercaron a mí mientras que yo estaba en la calle, cuando de repente comienzan la requisa y me encuentran en mi mochila varias dosis, siquiera unas 25 dosis de 3 tipos de drogas diferentes. Entonces ya me detuvieron y me acusaron por microtráfico y me hicieron ya lo que es el procedimiento legal, la cual pisé cana por 3 meses más o menos. Estuve encerrado ahí en lo que es la cárcel La Roca y pasé momentos duros y también conocí gente, como les digo, y parece mentira, pero la cárcel te ayuda a reflexionar, te ayuda a pensar sobre la vida, sobre las cosas que has hecho, sobre las decisiones que tomes, cómo afectan en tu diario vivir. Entonces, pero eso ya les voy a hablar más adelante. ¿Cómo fueron esos 3 meses que tú pasaste en la cárcel? Bueno, como es de conocimiento, la cárcel es dura. Yo esos 3 meses logré aprender y logré a sobrevivir o subsistir en ese entorno, el cual no era muy agradable que digamos. Como te dije, en la cárcel sobrevive la gente que es más fuerte, como dicen por ahí, subsiste lo que es la ley del más fuerte. Las personas con más influencias, con dinero, con poder, son las que mandan en ese entorno. A mí me enviaron a lo que es el bloque B, donde había todo tipo de personas. Yo compartía celda junto a 2 compañeros más. Uno se llama Juancho y el otro se llama Juan Carlos. Los cuales en ese pequeño transcurso, en ese lapsus de tiempo que yo estaba ahí, me enseñaron mucho de cómo era el movimiento en la cárcel,
de cómo era que tenía que moverme para sobrevivir y cómo tenía que hacer las vueltas, qué es lo que tenía que hacer para no meterme en problemas. A pesar que la que me enseñó que no tenía que agachar cabeza, en ese entonces tú tenías que agachar cabeza para estar evitando problemas, porque tú podías estar dormido y de la nada había un amotinamiento y como tú eras nuevo, entonces lo que te hacían era que te daban pagar piso, como se dice vulgarmente. Como es de conocimiento, cuando tú entras a la cárcel y eres novato, te dan tu iniciativa, tu bienvenida, como en toda pandilla, toda organización. Entonces, yo recuerdo que cuando estuve ahí, me hicieron un círculo, comenzaron a golpearme. Yo la primera semana pasé 2 veces en departamento médico, en lo que vendría siendo en el penitenciario, debido a los golpes. Yo recuerdo que tuve una fractura en lo que viene siendo el antebrazo por los golpes. Pero poco a poco fui aprendiendo a adaptarme, a pesar que no estuve tanto tiempo aquí, digamos, pero pude adaptarme a lo que era ese entorno. Gracias a estos compañeros que me enseñaron cómo era la vida ahí, me enseñaron cómo era la jugada, que había que estar vivo. Entonces, no fue tan bonito que digamos, pero como suelen decirse, la cárcel te hace pensar, te hace reflexionar, pero no fueron momentos bonitos. Pero yo creo que si uno va a esos lugares para pagar una condena y no va como una visita, una estadía, entonces yo creo que son momentos que uno al fin y al cabo son como anécdotas que te quedan. En ese momento que estuviste en la cárcel, empezaste a apreciar más las cosas, valorar más tu familia, tus amistades. Te comento que sí, pero no tanto mis amistades, sino vendría siendo mi familia. Pues en ese entonces las amistades que yo tenía, como cabe recalcar, como te mencioné anteriormente, las amistades que yo tenía eran grupos en pandilla, gente de la calle, las cuales eran las únicas amistades que tenía porque desde muy pelado me dediqué a ese entorno, a esa vida. Entonces no tenía una amistad como, digamos, un amigo de colegio, un amigo de escuela. Por lo mismo que mi mayoría de tiempo yo pasaba en la calle rodeado de este tipo de gente. Y sí, comencé a valorar más a mi familia debido a que cuando yo estaba libre, yo más pasaba en la calle. Pero no es que más pasaba en la calle por andar hecho lo hago, por andar con mis amigos, por decirlo así, o compañeros. Yo más pasaba era por, como te dije, por intentar llevar un ingreso diario a mi hogar, por intentar subsistir en la vida. Entonces, lo que sí, cuando estuve privado de mi libertad, comencé a apreciar más lo que era a mi familia. Pues después de que tú veías todos los días a tu hermana, a tu madre, no verla durante 3 meses era muy complicado. ¿Por qué digo eso? Es cierto que cuando tú estás en una cárcel, tú tienes lo que son las visitas, pero también ponte a pensar que tu madre era sola, no tenía dinero, tenía tus hermanas, no podría llevar a una niña recién nacida a esos lugares y dejar a una niña sola. Entonces yo no tuve visita por medio de mi familia en ese entonces, cuando estuve privado de mi libertad. Por lo que sí, comencé a apreciar más a mi familia, comencé a apreciar más el valor de estar con ellos y créeme que te ayuda a pensar muchas cosas. ¿Tuviste algún tipo de preparación estudiantil? Solamente estudié en una escuelita que existía por mi barrio que se llamaba Rosa Ávila. Y entonces yo nomás estudié ahí hasta... Te mentiría si te dijera un curso exacto, pero yo nomás estuve ahí hasta los 5 años de edad. No terminé escuela, pues como hablé anteriormente, me dediqué a lo que es coger cabeza de hogar, a hacerme cargo de mi familia y de mis hermanas. Entonces no tuve tiempo para el estudio, no tuve esa oportunidad de seguir mis estudios, de intentar avanzar ahí para prepararme posteriormente, tener más conocimiento por motivos que me dediqué a la calle y a cuidar de mi familia. Y bueno, cabe recalcar que yo recién estaba iniciando mis estudios primarios, recién había ingresado a lo que era la escuela, pero como mi padre nos abandonó en ese entonces y mi madre no tenía dinero para pagarla para los útiles, los cuadernos, el uniforme, la comida, entonces no pude terminar mis estudios.
Y por ahí mismo ingresé, no pasó mucho tiempo y tuve que salir de la escuela para poder dedicarme a lo que era el trabajo y poco a poco llegar a algo de ingreso para mi hogar. ¿Es consumidor o solo se dedica a la expensión? Te comento que en un principio solamente me dedicaba a lo que era el expendio de este tipo de sustancias, pero por cosas del destino, una vez estábamos en la discoteca con unos amigos y un amigo decidió comprar el famoso cuadrito que le llaman, por lo que decidimos cada uno coger un pequeño pedazo y lo colocamos en lo que era debajo de la lengua. Y esa fue la primera vez que probé lo que vendría siendo la droga. Y eso fue algo como tan nuevo, algo que yo recién estaba probando y que, o sea, se sentía muy relajante, o sea, era una sensación distinta a la que tú sueles sentir, y así. Entonces yo me puse a pensar lo siguiente: si es que esto de aquí era una sustancia que yo no vendía, entonces dije, si esto aquí es mejor, sabe mejor, te da mejores sensaciones que lo otro que estoy vendiendo, entonces puede que comience a vender esto también para que me vaya mucho mejor. Pero yo no sabía si era mejor o peor lo que de mi mercancía que yo vendía en ese entonces. Por lo que tomé la decisión de probar en pequeñas dosis cada una de las drogas que yo vendía para ver si me convenía comenzar a invertir en esta nueva sustancia para lo que es la expendición de esto. Entonces ese fue mi grave error haberlo hecho, pues comencé a consumir en pequeñas dosis mi propio producto, lo cual yo tenía muy pendiente que eso me llevaría a grandes problemas en el futuro y que no iba a ser algo productivo, por lo que no sé si habrán escuchado en algún momento que dicen por ahí que el que vende no debe consumirlo. ¿Por qué? Porque estas sustancias son tan adictivas que una vez que tú pruebes, tú vas a seguir probando y probando hasta que te encuentras encarcelado en ese mundo ya. Por lo que te encuentras encarcelado en este mundo. Entonces, comencé poco a poco con eso y como yo estaba consciente de lo que estaba haciendo, decidí retirarme de lo que vendría siendo este negocio para comenzar, por decir, a consumir. Pero no es que uno era un consumidor excesivo, sino que uno era un consumidor pasivo, la cual solamente consumía era en fiestas, en discotecas, con sus amigos. Pero a pesar de todo eso, esto te iba cambiando tu forma de vivir, pues aunque consumías por pequeñas dosis, tu cuerpo cada vez pedía y pedía más. Siempre y cuando tú llevaras el control iba bien, pero yo creo que en este tema llevar el control es muy pero muy complicado. Entonces, como les dije, tuve que retirarme de ese negocio y pasé de expendedor de esta sustancia a consumidor pasivo en eso. ¿En qué afectó el estilo de vida que llevaba con su familia? ¿En qué afectó el estilo de vida ¿En qué afectó el estilo de vida que llevaba con su relación familiar? Bueno, esto influyó mucho en lo que es mi relación familiar, debido a que cuando yo comencé en este mundo, yo tenía, como les mencioné anteriormente, yo trabajaba desde muy pelado en lo que era recolectando cobre. Material chatarra, botella, lata, botellas de vidrio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo a mi casa por lo general llevaba unos $7 a muchos $2 diarios, porque eso era lo que me hacía vendiendo lo que era chatarra. Hasta después ya que comencé a sumergirme en este mundo, en lo que era venta, y yo diario ya me hacía $50, 75, incluso hasta $100. Por lo que tenía que ir escondiendo ese dinero y diciendo que me había ido bien, que había encontrado más chatarra, cosas así. Pero afectó bastante porque yo creo que ni una madre es tonta. Más bien hay madres que se ponen una venda en los ojos pero saben la realidad. Y mi madre ya había comenzado a sospechar qué era lo que pasaba, qué era lo que estaba sucediendo. Pues me preguntaba en varias ocasiones que si yo estaba metido en algo ilícito, que dónde sacaba tanto dinero, que no creía que tan solo recolectando chatarra iba a sacar todo eso. Entonces, tuvo una gran influencia en este sentido en mi relación familiar, debido a que
surgió lo que fue la desconfianza, ya que las cosas no eran iguales. Ya comenzó la desconfianza, si de verdad yo estaba haciendo las cosas por la derecha o es que yo estaba sumergido en algún, como podría decirlo, en algún caso ilícito, de la cual sacaba provecho yo y valor en lo que vendría siendo dinero, y por lo tanto tuvo una gran influencia en este tema. ¿Cuándo fue el momento exacto en el que su mamá se enteró que usted estaba inmerso en este mundo? Bueno, mi madre se enteró cuando pisé por primera vez la cana. Ahí fue cuando mi madre recibió una llamada de parte del departamento judicial donde le informaban que su hijo había sido detenido por que lo habían encontrado con sustancias ilegales sujetas a fiscalización. Entonces eso fue como un golpe muy duro para ella, porque a pesar de que ella no tenía un trabajo fijo que digamos, ella se dedicaba a lo que era a lavar ropa de otras personas. Ella nunca esperó que su hijo se metiera en este mundo, pero ella no sabía cuál era la razón o el motivo que lo había impulsado a este chico a meterse en este mundo. Entonces fue a la edad de 19 años cuando yo caí preso y ella se enteró de la verdad, de lo que me había estado metiendo y en qué mundo estaba sumergido en ese entonces. ¿Qué tipo de drogas te dedicabas a expender? Bueno, en ese entonces yo comencé en un nivel bajo vendiendo lo que era marihuana, que era lo más común que tú encontrabas para vender en ese entonces. Ya poco a poco fui creciendo en ese mundo y comencé vendiendo heroína, cocaína, metanfetamina y diversos tipos de drogas más, las cuales me llevaron a la perdición, por decirlo así, porque debido a eso fue que pisé cana y bueno, como ya les hablé anteriormente, comencé mi vida, por decirlo, delictiva. ¿Qué te motivó a dejar ese estilo de vida? Bueno, te comento que cuando yo salí de la cárcel volví a lo que vendría siendo el lugar donde crecí, donde me crié, que vendría siendo mi barrio. Resulta que se había mudado a este barrio una amiga de mi madre, en el cual tenía una hija, que poco a poco nos fuimos haciendo amigos. La conocí porque me enviaban a la tienda, le enviaban a ella a la tienda y como yo pasaba todavía en la calle, yo la veía, la saludaba. Y la primera vez que yo interactué con ella fue cuando la madre al parecer la había enviado a comprar un saquito de arroz y otras funditas de compra y ella iba sola. Entonces a lo que iba caminando, ella deja el saco de arroz en el suelo porque no podía más por el peso y estaba esperando que alguien llegara para que la ayude. Pero yo cogí, me ofrecí a ayudarla. Ella al principio, no les miento, que tuvo como sus dudas, pensaba que yo le iba a robar o hacer algo, hasta por el tipo de persona con la que yo me juntaba. Pero ella decidió confiar en ese momento y que yo la acompañara hasta la casa. Entonces ahí la acompañé hasta su casa, le pregunté que dónde vivía, ahí fue que la conocí y me di cuenta que era una nueva vecina, que era la hija de la amiga de mi mamá. Entonces ya era como una costumbre de todos los días antes del almuerzo que ella vaya a la tienda y pues yo ya la estaba esperando donde siempre para ayudarle a llevar las compras. Y poco a poco me fui metiendo en su vida y ella se fue metiendo en la mía, hasta que poco a poco decidí decirle la verdad quién era, de dónde venía, qué era lo que había hecho, qué es lo que estaba pasando conmigo, porque yo me estaba enamorando de esa chica y consideré que si quería hacer algo con ella, tener algo serio, que creía que no tenía que haber mentiras, sino que tenía que ser real y tal y cual como yo era. Entonces poco a poco le fui contando quién era yo, qué es lo que había pasado y créanme que me sirvió demasiado porque fui cogiendo más confianza con ella y viceversa. Nos contábamos las cosas y poco a poco ella se fue convirtiendo en un pilar muy importante en mi vida. Y hubo un tiempo que yo le comencé a hablar a esta chica de las cosas que yo había hecho y ella nunca me juzgó ni nada. Y soy sincero, pensaba que me iba a juzgar, pero al contrario.
Ella no me juzgó en ningún momento, más bien me dijo que no me ponga mal, que las cosas pasaron por algo, que había sido valiente en haberme metido a ese mundo, pero también estúpido me dijo. Había sido valiente en haberme metido a este mundo con tal de sacar adelante a mi familia, pero que no era la mejor manera. Esa mujer me hizo cambiar mis defectos por virtudes, me hizo ver la vida desde otro punto de vista. Me enseñó que no todo en la vida hay que hacer en la calle, que hay más oportunidades que te pueden dar, que la vida golpea pero que nunca te rota del ser por completo, porque siempre van a haber personas a tu lado que te van a ayudar a motivarte a seguir adelante, a no dejarte caer, y que depende de las personas con las que tú te rodeas. Y pues ella fue muy importante y tuvo que ver mucho para mi cambio, ya que como les hablé anteriormente, ella fue un pilar muy importante, la cual estuvo en mis inicios para salir de este mundo. Actualmente se encuentra trabajando. Bueno, actualmente no me encuentro trabajando, no les miento, he tocado puertas y puertas, pero no ha habido nadie la cual me haya aceptado. Me imagino que ello será porque cuando tú das tu hoja de vida tienes que colocar todo. Y yo creo que por la vida que llevé, entonces yo creo que ellos tienen alguna duda en contratarme, por lo que he optado invertir el dinero que había ganado anteriormente de manera ilegal. Lo invertí comprando cosas tecnológicas para lo que es comenzar repuestos, porque siempre me he desenvolvido bien en ese tema. Entonces compré materiales para reparación de portátiles, teléfonos, y es así como ahora me estoy ganando la vida, porque toqué varias puertas y todas se me cerraron en ese entonces. ¿Verdad? Entonces, ¿considera usted que por los antecedentes que tiene se le complica conseguir empleo? Yo creo que sí, pues cuando he ido a dejar mi hoja de vida me han preguntado que si he tenido algún tipo de antecedente penal. Yo les he sido muy sincero, porque creo que la honestidad es un punto muy importante ahí, porque de todas maneras tú das tu número de cédula y ahí aparece en el sistema, ellos te averiguan y supongamos que yo de aquí no, y terminan averiguando que he tenido antecedentes penales. Yo creo que sería peor la situación. Entonces prefiero ser honesto y decir la verdad, que tuve antecedentes penales por tales motivos. Y sí, considero que esa es una de las razones por la cual se me ha dificultado conseguir trabajo, debido a mis antecedentes penales. ¿Cómo considera usted que es visto ante la sociedad? Bueno, yo creo que la gente que me conoce, yo creo que soy visto ante ellos como una persona delictiva, una persona con conflictos, una persona problemática. Pero yo creo que la gente que me ha conocido lo último, que estuvo desde mi inicio hasta el fin, yo creo que esa gente sabe en realidad el tipo de persona que soy, que yo creo que a veces la gente juzga mal si te ven en una pandilla o algo, creen que ya lo haces por maldad, cosas así, cuando no son tus verdaderos motivos. En mi caso, como les hablé anteriormente, fue por sacar adelante a mi familia, más nunca por andar en la jodedera, como suelen decir. Entonces, yo creo que dependiendo de las perspectivas de cada persona, pues no todos piensan iguales, al fin y al cabo cada cabeza es un mundo.